Bienvenidos estudiantes a la clase número 18 de nuestro preuniversitario virtual de la Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz. En esta clase número 18 analizaremos el discurso público. Objetivos de la clase. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a conocer las características básicas del discurso público, conocer los tipos de discurso público y resolver ejercicios de comprensión lectora. Como nosotros ya lo sabemos, el lenguaje se construye mediante la enunciación de discursos, es decir, mediante el habla. Hoy nos centraremos precisamente en la parte hablada, es decir, en los discursos públicos. Características generales de este tipo de discurso. Como su nombre lo dice, al ser un discurso público, tiene que ir dirigido a una gran cantidad de personas. Por eso señalamos que tiene que ser un receptor del tipo masivo. La relación entre el emisor, es decir, quien enuncia el discurso, y el receptor de quien escucha, tiene que ser una relación totalmente asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor del discurso tiene autoridad frente a la persona que lo está escuchando, ya que él lo intenta convencer de lo que él está diciendo es cierto. El emisor, al ser un discurso tan masivo, tiene que utilizar un estilo formal, no solamente en su forma de vestir, sino que también en su forma de hablar. Este texto, ya que va dirigido a una gran cantidad de personas, es de interés colectivo. Estructura del discurso público. Al igual que el texto expositivo, el texto argumentativo, que son los textos que hemos ido trabajando desde el comienzo del preuniversitario, el discurso público posee una estructura. Esta estructura es de una introducción, de un desarrollo y una conclusión. Pero en discurso público no se nombran ni se señalan con los nombres clásicos que son introducción, desarrollo y conclusión, sino que se le ponen sus propios nombres. En discurso público, cuando estamos hablando de la introducción, estamos hablando de un exordio. Y al igual que una introducción, solamente en este exordio se presenta el tema, el lugar, la fecha y el receptor a quien va dirigido este discurso. El propósito de esta introducción es captar la atención de la audiencia para que pueda escuchar el discurso hasta el final. En relación al desarrollo de este discurso, en texto público se llama exposición, en el cual simplemente se desarrolla el tema que se está tratando. Para finalizar, tenemos nuestra conclusión que en discurso público se enuncia como peroratio. En el peroratio se cierra el tema que se ha presentado durante el texto y se señala una síntesis o un resumen de las principales ideas expuestas. Además, busca este peroratio de que el receptor, es decir, la persona que está escuchando el discurso, haga una reflexión personal e individual de lo que está escuchando, para que así pueda adherirse a lo que el emisor dice. Es decir, tomar las palabras del emisor como verdaderas. Dentro de este tipo de discurso público encontramos 4 categorías. El primer discurso es el discurso político. Cuando estamos hablando de un discurso político, estamos hablando de que la persona que lo enuncia tiene que ser una persona relacionada con la política. Por ejemplo, tenemos los discursos del presidente de la República o de algún candidato presidencial. También pueden ser los discursos que se dan en el Parlamento, como un discurso de un diputado o de un senador. Pero no basta que sea un político quien enuncie este discurso, sino que además en este discurso político tiene que ver que el receptor, las personas que están escuchando, sea dirigido a un país completo. Es decir, cuando el presidente habla en cadena nacional, estamos hablando de un discurso público del tipo político. Cuando el presidente da su cuenta pública o cuando el presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores habla a la nación. Siempre es un texto, el discurso político, que va dirigido a un país completo. En relación
al discurso ceremonial, que también tiene como segundo nombre conmemorativo, es un discurso un poco más coloquial y más simple que el discurso político, ya que lo puede hacer cualquier persona. Podemos ver este tipo de discurso en un matrimonio cuando hablan los padres, ¿no es cierto?, o las madres del novio o de la novia. También podemos ver este tipo de discurso, ¿no es cierto?, en una celebración informal como un baby shower. Este tipo de discurso, como ya lo señalamos, lo puede emitir cualquier persona, cualquiera de nosotros. Y se efectúa, ¿no es cierto?, relacionado con un homenaje que uno le hace a una persona. Los otros discursos que tenemos son el discurso comunitario. El discurso comunitario puede ser emitido por un alcalde, por un concejal, por la presidenta de la junta de vecinos, por la presidenta o el presidente del centro de padres, del centro de alumnos de un colegio. Este tipo de discurso va dirigido a una comunidad en específica. Por ejemplo, tenemos los discursos de licenciaturas de fin de año, tenemos los discursos de bienvenida a principio de año en los colegios. También tenemos los discursos que el alcalde dirige a su comunidad, que es su comuna. Los discursos comunitarios pueden ser emitidos por cualquier tipo de persona, siempre y cuando sea una autoridad frente a algún tipo de comunidad, como una comuna, como un colegio, como un hospital, como una institución. Y por último, tenemos el discurso religioso, que como su nombre lo dice, tiene que ser emitido por una autoridad religiosa. Puede ser un pastor, un ministro evangélico o católico, puede ser, ¿no es cierto?, un sacerdote o el mismo papa. Y en este tipo de discurso religioso tiene que ver que las ideas van cargadas al ámbito religioso, es decir, a los valores propios de la colectividad o del grupo al cual se está enunciando este texto. Estos son los 4 tipos de discurso público que vamos a ver dentro del preuniversitario y que van a entrar en la PTU. Esperamos que la conceptualización te haya quedado bastante clara y ahora te solicitamos que descargues tu guía y vayas con la ejercitación propiamente tal. No olvides identificar bien los tipos de preguntas cuando van relacionadas con preguntas textuales, de inferencia o del propósito comunicativo antes de responder. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.